Bien, entramos en los 8 minutos libres, pueden hablar libremente, pueden dialogar, pueden interrumpirse. Me gustaría terminar ese concepto, que nos falta de tiempo. La policía local es una policía de proximidad, es una policía que actúa complementariamente con la de la nación. Este desaguisado, digo, que hay que revertir, que tiene que ver con esas decisiones que tomó Macri de pensar una policía competitiva que lo sustituya y además las personas que nombró. Silvana lo recordará, cuando con Gorgal diseñábamos la policía local, a la persona que le consultamos para que trabaje con nosotros era el doctor Gilavedra. Imagínense la diferencia de valores y de pensamientos que tenemos gente como nosotros y el gobierno de Macri. En la sesión, en la legislatura, yo tengo la versión taquigráfica, sí, donde se creó la policía metropolitana. Que lamentablemente ustedes se opusieron, que nunca entendí bien por qué se opusieron. Y además, en ese momento, Silvia Larrufa advirtió que ya se sabía que iban a poner a Alfino Palacios al frente de la metropolitana, y tus legisladores y los del radicalismo, como los del kirchnerismo y los del macrismo, todos ustedes también se opusieron a la modificación de la ley Cafiero. Sin el voto nuestro de modificación al artículo 7 de la ley Cafiero, la metropolitana no hubiera sido posible. Entonces, oponerse por oponerse es algo que no se puede entender. Porque la verdad que si no modificábamos la ley Cafiero, hoy no estábamos hablando de esto. La inseguridad aumentó. Porque por ahora ni apenas no puede decir que no hace nada. Por ahora, hay que hacer. Pero ustedes y hay acompañan que todo, Alfino Palacios, no, yo no levantan la acompañé mano. nada, y Gilavedra, vos lo sabés, que trabaja como yo en el Congreso por la autonomía de la ciudad. Bueno, y ustedes desde la coalición cívica votaron en contra de la modificación de la ley Cafiero. Nos parece, ahora que ya la metropolitana está, vamos a redefinir sus misiones y funciones y la vamos a fortalecer. A ver, que las mujeres no monopolicen todo. Pero tenemos que exigir la transferencia de la federal. Tienen buenas ideas, tienen buenas denuncias, pero me tocó gestionar y hacer. A nosotros también, sin duda. Al radicalismo también. Digo, las personas que la conducen, obviamente, no hacen diferencia. Nos opusimos desde el primer día. Pero además del concepto, volver a esa policía. Una policía que tiene que estar en las calles, ocuparse de lo que se tiene que ocupar. Tener un mapa del delito. ¿Cómo se puede combatir la inseguridad si no tiene, este gobierno no tiene mapa del delito? Autoridades muy importantes, miembros de la Corte Suprema, dicen que hace años en la Argentina no se invierte para tener datos. Nosotros hicimos, conjuntamente con Gorgal y ministro de Seguridad, la Universidad de San Andrés, el primer mapa del delito en años que se hicieron. Sabemos dónde hay que estar. Bueno, Jorge, por ejemplo, hay hoy una policía metropolitana que ni siquiera... no, sin duda. Alan, el otro día en el Congreso no pudo mostrar, cuando todavía era ministro, no pudo mostrar un solo indicador ni estadística cierta en materia de seguridad. La ministra agarré ahora, y por los rumores que escucho que me alarman muchísimo, lo que quiere es desguazar la Policía Federal y pasarle a la Prefectura y a la Gendarmería el control de nuestras comisarías, las de la zona sur. Entonces, si se puede retirar a la Federal y poner a una Fuerza Nacional que no tiene que funcionar para eso, porque un prefecto cuesta mucho capacitarlas para sacarlos de las fronteras y de las costas, no pueden venir a la ciudad. Pero además de eso, esto está indicando que sí se puede transferir la policía a la ciudad y que los porteños tenemos que tener nuestra decisión para que cuando podamos elegirnos a nosotros como jefes de gobierno, sepan que vamos a poder responder. Bueno, a mí me parece gravísimo que la ministra de Seguridad de la Nación decida si pone gendarmes o prefectos o qué hace con los agentes de la ciudad, como si fuera una fuerza de ocupación que pueden tomar decisiones sobre la ciudad de Buenos Aires que nos afectan muy directamente sin consultar al gobierno de la ciudad y sin que esas decisiones pasen por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Y que además no me sorprende que este gobierno saque a la gendarmería de las fronteras, ¿sí? Porque no cuida las fronteras, porque volvemos al mismo tema del que ustedes todavía no han hablado, que es la presencia de mafias del narcotráfico en el conurbano y en la ciudad de Buenos Aires. Sin duda, la lucha contra el narcotráfico, como decía antes, es importante, pero hay que exigirlo. La Policía Federal, estamos aquí, pero recordemos que estamos aquí para ver qué haríamos como si la Policía Federal sigue hacia la Federal, nunca va a abordar los temas. Son delitos federales, la Policía Federal es la que se tiene que ocupar de la seguridad de Buenos Aires. Como gobernantes tenemos que exigir, porque si no identificamos bien el problema, vamos a hablar de cosas menores y cada vez, porque en todos los barrios nos dicen que no pueden pasar por la plaza o el parque a la noche porque están vendiendo drogas y hay pandillas. Y en las villas las madres te dicen, se están muriendo nuestros hijos y a nadie le importa. Macri no reglamentó la ley de prevención y atención de adicciones que sancionó la legislatura. Estos temas federales los tiene que seguir abordando. Sí, pero un jefe de gobierno tiene que hablar de esto, porque no puesto, pero el jefe de gobierno tiene que ocuparse también del jefe de gobierno, porque si
si no vamos a hablar de las cosas menores y la inseguridad. No vamos a hablar de las cosas menores, pero alguien se tiene que hacer cargo del tránsito, del Vamos a ordenamiento escucharlo del espacio público. a Tellerman, por favor, que está. En este tema, por supuesto, estamos hablando, pero también en otros, no es una cuestión solamente de tener ganas de hablar. Hay que crear una institución clara y precisa donde se coordinan. La seguridad es una. La Ciudad de Buenos Aires tiene dos herramientas, las que dispone el gobierno nacional y las que dispone el gobierno de la ciudad. Tendría que ser una bendición y no un problema para tirarse la pelota unos a otros. Sí, pero no hay que aspirar, Silvana querida, no hay que aspirar a que se pongan de acuerdo si tienen ganas, sino obligarse. Un jefe de gobierno se obliga, por ley, con una institución, como en otros temas, que hay un espacio donde se coordinan. Como dice María Eugenia, la lucha contra el narcotráfico, estamos de acuerdo, el crimen organizado, el federal, y la que hace la Policía Metropolitana es una tarea complementaria importante. Aquí no se puede improvisar, aquí no se puede improvisar, y de hecho están improvisando tanto la ministra Garré como Mauricio Macri. Retiraron la seguridad de los hospitales públicos en Buenos Aires. Entonces, si son capaces de desproteger a los vecinos donde más se necesita, o en el conflicto del Indoamericano, donde hubo muertes por la incapacidad y por la falta de convicción a la hora de defender la autonomía de la ciudad. No se puede, por un problema jurisdiccional, dejar que crezca el delito. Y coincido, los temas federales los tiene que seguir abordando la Policía Federal, que tiene que ser una fuerza nacional para todos los argentinos, y dejar de improvisar, porque la prefectura y la gendarmería hacen falta allí donde hay que cuidar las fronteras. Sí, yo quiero decir que una de las industrias que más ha crecido en la ciudad de Buenos Aires en los últimos 8 años y más es el juego. Y la constitución de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El casino, que ya hay 2 barcos, por el hipódromo de Palermo que no se puede pasar, la constitución de la ciudad de Buenos Aires dice que el juego lo administra y lo regula el Estado de la ciudad, que no se puede tercerizar. No hubo ningún jefe de gobierno de Ibarra a esta parte que haya denunciado este convenio, porque se inventaron que como el barco está ahí en el río, entonces no es la ciudad de Buenos Aires, aunque se llama el Casino de Buenos Aires. Bueno, Néstor Kirchner, ¿qué hizo? 5 días antes de terminar su mandato le extendió a Cristóbal López, su testaferro, ¿sí?, la concesión hasta el año 2032. Este convenio entre la ciudad y la nación por el juego vence el 3 de julio. Yo me pregunto, ¿quién va a tener el coraje de denunciar y rescindir este convenio? Nosotros no solo tenemos el coraje para presentar proyectos para la transferencia del juego, donde no queda más el dinero del narcotráfico, etcétera, que financia la política. Por eso nadie quiere hablar del narcotráfico. Pero este bloque lo teníamos sobre inseguridad y otro tema que se nos pasó, antes de decirlo, porque sucedió esta semana. No tiene que ver con la inseguridad, sin duda, pero la invitación de este bloque también a hablar de piquetes. Hemos presentado, afortunadamente tenemos apoyo de muchas bancadas, gente que está aquí, el proyecto antipiquetes. Como cualquier ciudad de las características de Buenos Aires, hay avenidas cruciales, estratégicas, que no pueden cortarse más. Ese es nuestro proyecto de ley. Hay 6... Bueno, pero el narcotráfico no pasa por esas avenidas. Perdón, Jorge, me quedé pensando lo que decía María Eugenia. No hay que cortar más, son 6 avenidas, las autopistas. Es un proyecto que afortunadamente, ¿ves? Quiere decir que más allá de que nos peleemos en las elecciones, cuando hay ideas que compartimos, nos podemos sentar y discutirlas en la legislatura y tener en esas y en otras muchas más importantes, como bien dice María Eugenia, ponerse de acuerdo para reclamar qué es lo que corresponde a la ciudad. Sin duda, el juego entre ellos. Lo que quiero decir, por supuesto, el narcotráfico financia gran parte de la política argentina y eso hay que preguntárselo al gobierno nacional. Ahora, cuando hablamos de la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno no puede desligarse, hay que hacerse cargo de los problemas más urgentes de la convivencia democrática. Miren, el otro día, los primeros días de junio, los hinchas de Peñarol nos cortaron una avenida como la 9 de julio. Y entonces, ¿dónde está el jefe de gobierno para hacerse cargo de esta policía metropolitana, que sí nos sirve para ordenar la convivencia democrática, para permitir que proteste la gente, porque el derecho de protesta, yo lo defiendo como defiendo la libertad de expresión, pero que no afecte al derecho de la movilidad del resto de los ciudadanos, y también que se ocupe de la prevención del delito, que hoy en algunos barrios la policía es inexistente, ni la federal ni la metropolitana. Hay que buscarlos con lupa y ni siquiera así los encontrás. Es que si no hay mapa del delito, decíamos, en la misma línea que dice Silvana, hay esquinas, hay 20, 25 esquinas que son cruciales, tremendas, críticas. Se sabe que el delito allí, pero pega picos tremendos. Ustedes lo saben, los televidentes. Cuando van en auto, por ejemplo, Libertador, Juan B. Justo, cerca del hipódromo, hablando de hipódromo. Bueno, allí no hay ni metropolitana, digo, hay mapa del delito. Digo, el despliegue de la seguridad tiene que hacerse en relación con esas cosas que hoy tampoco se hace. Sí, María Eugenia.
Sí, a mí me parece que realmente es muy importante que identifiquemos dónde están los problemas. Y hoy el temor que tenemos las madres es que nuestros hijos no vuelvan a la noche, que te maten para robarte un celular, y esto tiene que ver con dos problemas. Nosotros trajimos a ministros de la ciudad de Medellín, una ciudad que era una de las más violentas del mundo, para ver cómo solucionar ese problema. Y hay que trabajar simultáneamente en la inseguridad y la desigualdad. El tiempo, bueno, correspondiente a este debate.